Chicas, bueno, vamos a comenzar. Tuvimos unos problemillas ahí, pero ya todo bien. Entonces, vamos a ver el tema de infiltración de rodilla, ¿vale? Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy el profesor Brandon, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria de la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec. También soy ozonoterapeuta, soy maestro de aquí en la escuela LACI de Ozono. Y bueno, a mí me gusta mucho utilizar el ozono para este tipo de alteraciones principales, ya que le da muy buena calidad de vida a nuestros pacientes y pues es un área más en la cual le podemos dar y brindar apoyo a estos pacientes que apenas van iniciando con una gonartrosis grado 1, grado 2 y pues en aquellos pacientes que ya solamente es paliativo el diagnóstico, el tratamiento, también lo podemos llegar a ayudar. Entonces, como tal, la destrucción de la rodilla la vamos a conocer como artrosis. La palabra artrosis quiere decir la destrucción, la degeneración del cartílago de las articulaciones. En este caso, la palabra artrosis se puede utilizar tanto en artrosis como de hombro, de codo, artrosis de tobillo, artrosis de rodilla, artrosis de cadera. La artrosis es la más frecuente de las afectaciones de las articulaciones, representa casi el 80% de las patologías articulares. Aquí en México es muy frecuente la artrosis de rodilla. Comentaba que la cuestión aquí es que nosotros somos el primer país en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. Por lo tanto, la cuestión de la obesidad, la cuestión del síndrome metabólico no solamente va a alterar el proceso orgánico, no solamente va a alterar las alteraciones, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, sino que también va a tener influencia a nivel del sistema osteoarticular. En este caso, por la rodilla es una articulación que constantemente tiene lesiones, se está dañando. Es la articulación que nos permite tener sostén, que nos permite caminar, que nos permite movilizarnos también. Es una articulación que, aunque solamente tiene dos movimientos, que es flexión y extensión, pues es de mucha utilidad. Estas articulaciones, como tal, pues también interactúan con otras, como es la articulación de rodilla, como es también parte de la columna, que nos permite pues la movilidad constante y día tras día. Pero es muy frecuente que aquí, pues en México, haya muchas lesiones a nivel de rodillas, tan solo también por las cuestiones del deporte. Nosotros, que somos un país futbolista, pues hay altamente lesiones en las rodillas en cuestiones de deporte. Como tal, pues algunas artrosis tienen nombre propio. En este caso, la rodilla le tocó tener el nombre propio y se llama gonartrosis. La palabra gonartrosis nos especifica una destrucción de los cartílagos, del cartílago de la articulación de la rodilla, así como la coxartrosis, que es la destrucción del cartílago de la articulación coxofemoral. Las demás se llaman artrosis. Son muy pocas patologías de degeneración articular tienen nombre específico. La gonartrosis es una enfermedad articular crónica, degenerativa y progresiva, resultante de eventos mecánicos y biológicos. Consiste en una pérdida de cartílago articular, la formación de osteofitos, la deformación de las articulaciones de tal forma que se altera la morfología y el funcionamiento de la rodilla. Entonces, todas las articulaciones tienen una mecánica de movimiento y esta mecánica de movimiento se da gracias a la anatomía y fisiología de cada articulación. Cuando esta anatomía cambia, cuando esta anatomía disminuye los espacios correctos que deben ser entre hueso y hueso, cuando hay alteraciones tendinosas, cuando hay alteraciones musculares, cuando hay alteraciones en los cartílagos, pues esta mecánica se va a afectar. Al afectarse va a generar algo que siempre genera nuestro cuerpo a cualquier tipo de agresión, que es una inflamación. La inflamación lleva 5 signos, que es el dolor, que es el más visible de
de todos los síntomas y por el cual nuestro paciente acude a consulta: el dolor, la tumefacción, el eritema o enrojecimiento, la pérdida de la función y la tumefacción. Entonces, estos síntomas son los que van a generar que nuestro paciente se encuentre en nuestra consulta, porque van a ser insoportables. En algunos casos, en los casos agudos, pues obviamente el paciente va a llegar con un edema de rodilla, una inflamación, una hinchazón de rodilla, y entonces hay que evaluar cuál es el tratamiento más correcto para esos pacientes. La alteración de la rodilla no solamente se va a dar por cuestiones mecánicas, por cuestiones de la edad, por cuestiones de lesiones o de sobrepeso. Algo importante es que también hay que tomar en cuenta la alimentación del paciente, ya que la articulación de rodilla también está involucrada en otra patología y que hay que hacer un diagnóstico diferencial en cuestiones de una gota, que es por el ácido úrico, hiperuricemia. Esta gota, recuerden que el aumento de ácido úrico va a generar que haya cristales de ácido úrico y que produzcan esta inflamación, que tan solo con el roce de la ropa, que tan solo si de la nada, sin ninguna lesión o solamente bajando un escalón, ¡pum!, se inflame la rodilla. Y entonces nuestro paciente llega y dice: es que se me inflamó la rodilla, yo no hice nada, no me caí, nada, solamente se inflamó. Vemos la rodilla eritematosa, toda roja, toda hinchada, y en algunos casos pues también está la topografía y llega a darse que el dedo gordo del pie también está inflamado. Entonces podría ser una hiperuricemia y que está causando esa gonalgia. La palabra gonalgia es dolor solamente de rodilla, pero la palabra gonartrosis es la destrucción de la rodilla. Es muy importante hacer los diagnósticos diferenciales para saber qué es lo que vamos a tratar en nuestro paciente. Artrosis, dice: la morbilidad aumenta con la edad y se encuentra en el 97% de las personas mayores de 65 años. Entonces, uno de los agentes que influye a nivel de las artrosis es la edad, y tiene que ver mucho también la edad y el género. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo nosotros, nuestros huesos se solidifican y posteriormente también pasan a una descalcificación fisiológica normal. Entonces, muy importante, las mujeres por el periodo menstrual tienen más probabilidades de generar más descalcificaciones, osteopenia, osteoporosis y producir más destrucción, sobre todo si hay sobrepeso, en articulaciones que son de las lumbares hacia abajo. ¿Por qué de las lumbares hacia abajo? En cuestiones de sobrepeso, la cuestión de la mecánica es que la columna es en forma como de pirámide. Las cervicales, que son las vértebras que se encuentran en el cuello, son más pequeñas, ya que solamente sostienen el peso de nuestra cabeza. Posteriormente las vértebras dorsales, o más bien torácicas, ya no se le llaman dorsales, las torácicas son más grandes, y posteriormente las lumbares son mucho más grandes. De las lumbares pasan al gran hueso sacro y posteriormente a los huesos coxales, y de los huesos coxales hacia el fémur, la articulación de la rodilla, la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Todas esas estructuras que acabo de mencionar sostienen diferentes tipos de peso. Las cervicales solamente sostienen el peso de la cabeza. Las dorsales sostienen el peso de los miembros superiores y el tronco, el tórax. Posteriormente, las lumbares tienen que sostener el peso de la cabeza, de los miembros superiores, del tórax y del abdomen. Posteriormente, el sacro, todo lo que está arriba de él, y la rodilla, todo lo que está arriba de él. Por eso es muy importante en el diagnóstico, en la exploración, en la consulta, revisar ambas rodillas, y no solamente quedarnos con revisar rodillas. Si mi paciente viene por dolor de rodillas, ya lo checo nada más de la rodillita y ya. No, ya que toda esa mecánica son engranajes, son estructuras que trabajan conjuntas, y que por una alteración de una pieza de dominó se puede llegar a afectar totalmente todo el sistema osteoarticular, y es por eso que hay que explorar todo. Lamentablemente las lesiones son lo que van a causar. Si las dejamos pasar, dicen: pues nada más es mi tobillo, pues nada más es la planta del pie, pues nada más tengo pie plano, tengo pie cóncavo, pues nada más tengo rodillas en valgo, no pasa nada. Y así se siguen toda la vida, y todas esas alteraciones de ejes mecánicos van a generar que posteriormente, con la edad, con el sobrepeso, con la falta de actividad física, produzcan alteraciones y degeneraciones
en tiempos más allá. Uno que está joven, pues no lo siente, pero cuando nuestras células dejan de multiplicarse, cuando nuestros telómeros ya no generan la mitosis, entonces ahí sí vemos las lesiones y es cuando nos preguntamos, ¿qué pasó si yo era sano? No, simplemente la edad nos los cobra. Las causas, pues ya lo estamos hablando un poquito de las cuestiones de las causas, pero aquí en México una de las causas de degeneración de rodilla, de gonartrosis, es el sobrepeso. Entonces, no solamente visualizar en mi paciente un dolorcito de rodilla, una destrucción de rodilla, no. Los pacientes, las enfermedades son multifactoriales, tienen muchas causas, así como los tratamientos deben ser multidisciplinarios. Entonces, mi paciente de gonartrosis que tiene sobrepeso, que tiene obesidad grado 1, grado 2, porque lo pesé y porque saqué índice de masa corporal, pues voy a tener que también mandarlo al área de nutrición o voy a tener que mandarle yo un plan alimenticio para que posteriormente ya no se siga degenerando su articulación. Eso es muy importante porque si no solamente voy a paliar, voy a quitar dolor, voy a quitar inflamación, pero no estoy viendo el origen, no estoy viendo la causa, de dónde viene y posteriormente mi paciente va a regresar a mi consulta. Si nos vamos con la cuestión de esto de ver al paciente en cuestión económica, pues la verdad tenemos muy mala ética y muy mal amor a lo que estamos haciendo, a lo que nos estamos dedicando. ¿Por qué? Porque el importante es educar al paciente sobre su salud para que no vuelva a regresar a mi consulta. Yo siempre a mis pacientes digo, ojalá, cuando los doy de alta, ojalá no lo vuelva a ver en mi consulta. Y se enojan, pero la verdad el enojo no está justificado. Digo, qué feo que se acostumbren a venir a un consultorio, a una clínica, a un hospital constantemente, ¿no? El hecho de tener pacientes es porque nos recomiendan, no porque tengamos los mismos pacientes. Es importante dar un tratamiento integral y educar al paciente de por qué le está pasando estas alteraciones. Aquí, muy importante, pues no hablando de la edad, no hablando del sobrepeso, hablando de personas que realizan actividad física, tenemos los deportes. Y aquí los deportes, obviamente, el fútbol es uno de los más frecuentes en lesiones de rodilla por el tacleo, por el movimiento. La articulación de rodilla se le conoce como articulación de bisagra. ¿Por qué? Porque solamente es como una puerta, abre y cierra. En este caso solamente tiene dos movimientos propios, que es flexión y extensión. En algunos deportes las personas quieren hacer una rotación de rodilla. La rotación, cabe mencionar que no es de la articulación de la rodilla. La rotación que nosotros hacemos del miembro inferior se da gracias a la articulación coxofemoral, que es la cadera, la que nos permite rotar. Cuando yo quiero rotar la rodilla, estoy rotando la cadera, no estoy rotando la rodilla. Eso es importante. Entonces, aquí importante las lesiones. ¿Por qué? Porque las lesiones, conforme a la edad, se van acumulando y esta acumulación posteriormente puede llegar a una degeneración. Higiene de postura, ver nuestro higiene de postura, ver si al nacimiento, porque también las alteraciones osteoarticulares se dan desde el nacimiento, si tenemos pie plano, pie cóncavo. Por ejemplo, allá en Estados Unidos llegaron a quitar las andaderas, llegaron a quitar las carriolas. ¿Por qué? Por la mecánica que tenían, porque también a los padres, no es que los esté juzgando, claro que no, nadie sabe ser padre, somos el más se les ayuda, se les educa y sobre todo pues no saben de salud mecánica, ¿no? En salud del paciente. Entonces lo que pasaba es que a veces metemos al niño en la carriola, y entonces no veíamos que solamente pisa con los dedos, y entonces este movimiento que hace solamente al caminar hace que haya un pie cóncavo, un pie equino. Se le llama equino por forma de caballo porque tiene un gran arco, o en dado caso nos damos cuenta que teníamos pie plano, y entonces tan solo esta alteración del pie llega a generar una alteración mecánica de todo el cuerpo. Tan solo cargar la bolsa, las mujeres, los hombres la mochila, bueno, no hay género, bueno, en esta cuestión,
pueden llegar a tener alteraciones. ¿Por qué? Por la compensación. Entonces, todo eso llega a dañar nuestra higiene de postura, la forma de sentarnos, incluso nos lesionamos a la forma de dormir. Entonces, la cuestión aquí es tener una educación en higiene postural para evitar lesiones posteriormente. Y se los digo porque una cosa es tener una gonalgia, un dolorcito de rodilla generado por una cuestión muscular que un buen analgésico nos puede quitar, una consulta de rehabilitación nos puede quitar, una consulta de acupuntura nos puede ayudar, pero cuando ya hay una artrosis grado 3, grado 4, bueno, pues hay que estar ahorrando para la cirugía, que van aproximadamente de 60,000 pesos para arriba, y también pues en dado caso de que sea una prótesis, pues ahorrar más de 60,000 pesos. Y si solamente es una rodilla, que bueno, porque si son las dos, pues entonces hay que estar agarrando dos cochinitos. Esto es método de prevención. Recuerden que un buen médico es aquel que cura, pero un médico excelente es aquel que previene. Entonces, ayudemos a prevenir a nuestros seres queridos, a nuestros pacientes, de generar una gonatrosis para cuidar tanto su salud como su bolsillo también. Entonces, importante aquí, aparte de la higiene de postura, las lesiones, el sobrepeso y el sedentarismo, obviamente, porque los músculos que se insertan a nivel de la rodilla ayudan a la mecánica de la marcha, ayudan a la mecánica de todo el procedimiento que nosotros hacemos día tras día. Y cuando nosotros no los fortalecemos, no los cuidamos, no los nutrimos adecuadamente, se llevan las atrofias musculares y que posteriormente van a tener alteraciones en las articulaciones. Todo está unido, todo está conectado. Influyente la edad y el género femenino. Anatomía, bueno, a grosso modo a la rodilla se le considera un género de diartrosis. Esta es una articulación sinovial y móvil. Quiere decir que tiene una cápsula sinovial, que tiene líquido sinovial, que tiene bursas y que va a tener, bueno, líquido en el interior, aparte de otras estructuras muy importantes que se encuentran en la zona. Tiene una cápsula articular y es tipo condilia troclear. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene solamente dos movimientos, o también conocido como de bisagra, que les comentaba. Tiene una flexión y tiene una extensión, no más. Ajá, la flexión y la extensión, bueno, tienen diferentes grados de movimiento. Aquí en esta imagen, a grosso modo, igual a grandes rasgos, les muestro la articulación de rodilla, que está conformada. Va a estar conformada principalmente por 4 huesos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es el gran hueso fémur, que es el hueso más grande que nosotros contenemos en el cuerpo. Esta forma blanquecina, en forma aperlada, dirían los médicos ortopedistas que pueden observar con la artrosis, en forma aperlada, son los cóndilos del fémur, y estos se llegan a articular indirectamente con la tibia. ¿Por qué indirectamente? Porque aquí tenemos unas estructuras que se llaman meniscos, que son una forma de cartílago que nos ayuda a amortiguar y a generar movimiento también. Dentro de esta articulación vamos a tener ligamentos cruzados y vamos a tener líquido sinovial. Posteriormente, fuera de la aledaña a la articulación, vamos a tener la rótula, vamos a tener ligamentos colaterales, tenemos el ligamento colateral medial y el ligamento colateral externo o lateral, tenemos el tendón del cuádriceps y tenemos el tendón rotuliano. Está conformado por la tibia, aquí se encuentra la meseta tibial, la protuberancia tibial, tenemos aquí el peroné, que no se articula directamente con el fémur, sino que el peroné se articula con lo que va a ser la tibia. Entonces, este conjunto de estructuras nos dan la mecánica de la rodilla. Pero también tenemos estructuras mucho más arriba, porque no solamente el músculo cuádriceps tiene esa fibra muscular que ustedes pueden ver, sino que tienen varios músculos, son 4 músculos, y abajo también tenemos otros tendones. Por ejemplo, aquí está algo muy conocido que a veces decimos, es dolor de rodilla, y resulta que no era una gonalgia, sino que era una tendinitis de lo que llamamos pata de ganso, que es el conjunto de 3 tendones que conforman, bueno, tienen formita de pata de ganso, por eso se llama pata de ganso, y solamente tiene una tendinitis. Entonces, es importante aquí hacer diagnóstico diferencial para saber si infiltro con ozono o no infiltro, porque no siempre porque le duele a mi paciente la rodilla le voy a estar picando nada más, o solamente porque sea ozono le voy a estar picando. No, siempre buscar diagnósticos correctos para buscar tratamientos correctos. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo se ven
los cóndilos del fémur, como si nosotros estuviéramos sentados, ustedes pueden ver que en la cápsula interna tenemos ligamentos cruzados, tenemos un ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, y aquí, por ejemplo, tienen estos espacios que es el espacio interarticular, donde van a estar los meniscos que son en forma de semiluna. En esta imagen lateral, ustedes pueden observar una artroscopía, donde meten una camarita y meten un bracito para nosotros checar cómo se ve la articulación por la parte de adentro. La artroscopía se utiliza tanto como diagnóstico como con tratamiento, sin embargo, pues es obviamente caro, entonces se llega a utilizar pues ya cuando no hay otra, ya cuando la patología está muy avanzada. Esperemos no llegar a eso con nuestros pacientes, ¿verdad? Pero si es la única forma, pues no hay que mentirle y hay que decirle la verdad. ¿Sabe qué, paciente? Por el grado que yo observo, que yo diagnostico a sus radiografías, a los estudios de imagen, pues yo en mi área ya no puedo hacer absolutamente nada. Se va con ortopedia y checamos qué le ofrece ortopedia. Entonces aquí en esta imagen ustedes pueden ver nuevamente los ligamentos cruzados, pueden ver los ligamentos colaterales, arribita se encuentran los cóndilos del fémur, la meseta tibial como base y tenemos los meniscos en forma de luna. Estos meniscos es el cartílago que nosotros tenemos, que también con lesiones puede llegar a tener una lesión de meniscos parcial o total y que puede también llegar a generar una cirugía. Estos ligamentos son los que nos permiten, la función de los ligamentos cruzados son los que nos permiten que la articulación no se vaya ni para enfrente ni para atrás, es decir, la tienen fija en un solo eje. Estos son los que nos permiten. Los meniscos tienen la función de amortiguar. Cuando ustedes saltan la cuerda, cuando ustedes trotan, cuando ustedes caminan, estos amortiguadores nos permiten que no se rocen los huesos y entonces haya una fractura o una degeneración. Los ligamentos colaterales también nos permiten tener un eje fijo de esta articulación. El líquido sinovial nos permite tener una articulación donde también el líquido nos permite amortiguar y va a dar hidratación a toda la zona. La patela, el hueso que ustedes pueden ver, me voy a regresar tantito, la patela que ustedes, o rótula, también llamada así, que ustedes pueden ver en esto que está en forma de triángulo, que es cóncava, es en forma de como de conchita. Esta se llega a desplazar con el movimiento del cuádriceps y es una forma de defensa de nuestra articulación, es decir, de esta forma se defiende y la articulación también tiene un espacio entre la articulación de rodilla, entre los cóndilos del fémur, tiene un espacio para movilizarse. ¿Por qué se los digo? Porque otra de las alteraciones que no es artrosis de rodilla, no es destrucción de rodilla, es la condromalacia. ¿Qué es la condromalacia? Bueno, pues es la destrucción del cartílago de la patela o de la rótula. Quiere decir que también la patela o la rótula tiene un cartílago y que con alguna alteración puede llegar a estar rozando con los cóndilos del fémur y entonces también se degenera ese cartílago. Entonces ya no es una gonartrosis, es una condromalacia. Por eso ver diagnóstico diferencial. Entonces, dentro de nuestra exploración, dentro de nuestra consulta, ¿qué hay que hacer? Primero, la observación. Yo tengo que observar cómo están las rodillas. Tengo que observar esto en forma bilateral. Tengo que decirle al paciente, cuando venga a su consulta, traiga un shortcito o yo tengo que tener una bata quirúrgica ahí abajo para que pueda yo checar ambas rodillas. Entonces, vean aquí la diferencia, ¿no? La cuestión del edema, la cuestión de la tumefacción en una rodilla y en la otra no. Obviamente esto es ya en una persona que ya tiene mucho tiempo, pero a veces se llega a ver de esta forma, roja eritematosa, ¿no? Y es aguda en este caso. Entonces, yo siempre digo que cuando ustedes vean una rodilla roja, eritematosa, hinchada, con mucho dolor, ¿ustedes creen que va a aguantar una infiltración ese paciente? Claro que no. No infiltren. Aunque nada más sepan infiltrar, no infiltren. ¿Qué le tienen que recomendar primero al paciente? Desinflamar la articulación para que podamos introducir y posteriormente baje. Porque imagínense, el ozono tiene un volumen, el ozono es un gas. Entonces, al momento de colocar un gas, hay un espacio donde ya hay materia, se vuelve otro.
hay que quitar la resistencia para poner un volumen de gas. Y si está hinchado, imagínense ese líquido que está ocupando espacio y yo le meto oxígeno más volumen, va a generar un dolor impresionante. Entonces, de preferencia, cuando ustedes observen estas rodillas rojas, hinchadas y muy dolorosas, con una escala de EVA de 8 al 10, mejor ni las toquen con aguja. Pónganle hielo, recomienden al paciente hielo, no directamente que se ponga un trapito, el hielo en la rodilla, no más de 15 minutos, porque se recuerden que el hielo por más de 15 minutos va a generar el efecto contrario. El hielo hace una vasoconstricción y permite la desinflamación. Si yo lo dejo más de 15 minutos, entonces produce el efecto contrario, inflama. Entonces, recomiéndenle eso. Si son médicos, bueno, denle su analgésico, sus analgésicos, sus antiinflamatorios, para que en la siguiente consulta valoremos si podemos infiltrar o no. Después de la exploración sigue la palpación. ¿Qué hay que palpar? Pues obviamente recuerden que uno de los datos de inflamación es el aumento de temperatura. Entonces yo tengo que checar si está caliente. Importante también, recuerden que puede haber infecciones articulares y que pueden generar gonartrosis bacteriana, es decir, por una bacteria se puede llegar a destruir la rodilla. Entonces checar si el paciente no ha tenido fiebre, si no hay ganglios inflamados, porque podría ser que su causa no sea una lesión, no sea una degeneración por cuestiones de la edad, no sea el sobrepeso, sino que sea una bacteria que por alguna lesión se introdujo o por X cosa está destruyendo la articulación. Entonces, ver al paciente integralmente. Entonces, palpación, tocar temperatura, ver si ya hay cirugías, ver si ya hay algún otro tipo de lesión periférica a esa zona, hematomas, checar si, por ejemplo, fue una caída y pudo haber generado una fractura. Entonces, todo eso lo vemos con la palpación. En la palpación también tocar y movilizar la articulación lentamente, si se puede. ¿Qué hay que ver? Pues obviamente que el paciente cumpla las dos funciones de movilidad de la rodilla, que es flexión y extensión. Colocar la mano en la articulación y hacer la extensión y la flexión. Algo característico de la gonartrosis es que cuando ustedes ponen la mano en la rodilla, la mueven y la regresan, cuando hay gonartrosis, por cuestiones de osteofitos ya hay una degeneración, un cambio de morfología de la articulación y entonces ustedes cuando van agarrando la mano se siente cómo se deforma la articulación al momento de regresar y de flexionar y extender la rodilla. Entonces se siente la deformación. Ese es un dato clínico de una gonartrosis. Si solamente crepita, las crepitaciones no son propias de una destrucción, no hay ningún problema. Pueden ser, por ejemplo, una alteración muscular. Recuerden que la crepitación, el tronido, como lo llaman vulgarmente, no es que nuestros huesos estén chocando, sino que son las burbujas que se encuentran dentro del líquido sinovial y que truenan y que al momento de tronar lubrican, pero no son propias de una degeneración. Entonces, aquí en la movilidad pueden ver esto también. Se me fue el nombre clínico que le dan, la diartrosis, no se llama se me fue. Bueno, algo importante es que ustedes pueden observar esto en los pacientes, que el rango de movilidad ya no llegue a su lugar. Aquí, por ejemplo, pueden ver que el paciente ha generado una curvatura por lo cual la rodilla no regresa en su movilidad total. Entonces, ese es un dato de artrosis, que la articulación ya no llegue a un rango normal, ni de 0 o donde empiece su rango de movilidad, no llega. Entonces, eso quiere decir que la articulación se degenera y pierde su función de movilidad o sus rangos normales de movilidad. Las pruebas clínicas son importantes para ver qué es lo que está dañado. Entonces hay que hacer pruebas clínicas para tendones colaterales, hay que hacer pruebas clínicas para tendón de rotuliano, pruebas clínicas para patela, pruebas clínicas para meniscos, pruebas clínicas para ligamentos cruzados, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen están haciendo la prueba de cepillado de rodillas, que es simplemente agarrar
la patela o la rótula y desplazarlas de un lado hacia otro. La patela se debe de mover libremente en la superficie y no debe de rozar ni se debe de escuchar chasquidos o tener un tope. Eso quiere decir que entonces la patela está muy bien y el paciente no debe presentar dolor. Posteriormente hago una compresión y entonces al hacer la compresión, si hay dolor, es positivo, pero si no hay dolor en hacer esta técnica, no es negativo para condromalacia. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo el clínico está haciendo un estrés de los ligamentos colaterales. Si hubiera una inflamación, una tendinitis de ligamentos colaterales, pues al hacer el estrés dolería ya sea externamente o internamente. Entonces, ahí, por ejemplo, es una tendinitis, ¿no? No hay que infiltrar rodilla, es externo a la articulación. Y bueno, pues hay más pruebas que se tienen que hacer en un diagnóstico para ver cuál es la diferencia de cada diagnóstico y tener un buen diagnóstico clínico. Según las clasificaciones de artrosis, tenemos 4 grados. Estos se van a dar por radiografías, es decir, yo puedo diagnosticar posible gonartrosis, posible condromalacia. ¿Cómo se lo digo a mi paciente? Paciente, usted sí tiene gonartrosis, paciente, usted sí tiene condromalacia, pues con un estudio de imagen, es decir, con estudio de laboratorio, con estudio de imagen, yo le demuestro, yo compruebo mi diagnóstico clínico y entonces ya lo hago un diagnóstico certero, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en grado 0, dice normal, sin datos de artrosis. En grado 1, dudoso estrechamiento del espacio articular. Quiere decir que aquí el espacio entre los cóndilos del fémur y la meseta tibial puede estar disminuido. En el grado 2 tenemos leve, posible estrechamiento del espacio articular y osteofitos. Entonces, si hay una disminución del espacio articular en el grado 2, pero también se pueden ver ciertas calcificaciones alrededor, como cacahuates, así, en la radiografía, y dicen, ¿y eso qué es? Pues son nuevas calcificaciones por la artrosis que se está dando. Y tenemos grado 3, moderado, estrechamiento en el espacio articular, múltiples osteofitos, es decir, hay muchas calcificaciones nuevas, leves esclerosis y posible deformación de los extremos de los huesos. Entonces ya se puede ver una deformación. Si el hueso se veía, entre comillas, lineal, pues ahora se van a ver ondas, ¿no? Y los huesos se van a ver más blanquecinos de lo normal, y eso quiere decir que es por cuestiones de fricción, es como si fuera un callo, una fibrosis que se ve en la articulación. En el grado 4, pues es el grado más grave, marcado estrechamiento en el espacio articular, abundantes osteofitos, esclerosis grave y deformaciones en las extremidades de los huesos. Pues estos pacientes ya casi tienen los huesos fusionados, ¿no? Y entonces esto es lo que hay que evitar con nuestros pacientes que detectemos que ya empiezan con artrosis grado 1. Si nosotros le damos ejercicios, dietas y le decimos cuáles son los datos, evitamos que el paciente llegue a que no pueda caminar, a que se quede en una silla de ruedas y entonces también tenga que estar ahorrando para su prótesis. Entonces, aquí pueden ver el claro ejemplo de las radiografías de cómo ver la gonartrosis grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Con el grado 1 tenemos un espacio totalmente libre. Aquí recuerden que van a estar los meniscos. Esta es la meseta tibial. Ustedes pueden ver los cóndilos del fémur. Recuerden que en las radiografías no vemos tejidos, no vemos ningún tipo de tejido, por lo tanto aquí no se ven los ligamentos cruzados, entonces solamente se puede ver la articulación, el espacio articular. Entonces aquí vean cómo ha disminuido en esta zona ha disminuido el espacio en un grado 2. En un grado 3 más fusionado, no se pueden ver aquí bien los osteofitos, pero pueden ver algunas partes ya más blanquecinas, como esta, y en el grado 4 no siempre va a ser de un solo lado, puede ser de ambos lados, dependiendo de cómo sea la mecánica de la rodilla. Con ozono, ¿qué vamos a hacer? Pues el ozono nos ayuda, es un método muy eficaz, tiene muchas propiedades el ozono médico. Recordemos que el ozono médico es una combinación de oxígeno-ozono y solamente lo producen los generadores de ozono médico. Aproximadamente tiene un 97% de ozono un 97% de oxígeno y un 3% de ozono, es decir, no utilizamos ozono directamente puro. Las ¿cómo se le llaman? Las 3 unidades
que hay que tener en cuenta para el ozono es la vía de administración, la concentración y el volumen. Y obviamente queda una pendiente que sería la frecuencia del tratamiento. Yo debo de ver ¿cuál vía voy a utilizar para rodilla? Hay muchas áreas de infiltración. Hay infiltración para patela, para una condromalacia, hay infiltración para rodilla, hay infiltración de bursa, etc. Entonces, ¿qué vía de infiltración voy a utilizar? Segunda, ¿qué concentración inicial voy a colocarle a mi paciente? Y tercera, ¿qué volumen voy a colocar de rodilla? Todos esos datos ya están en la Declaración de Madrid y pues obviamente también con experiencia nosotros vemos qué datos son los mejores, qué unidades, qué concentraciones son mejores para nuestros pacientes. Y obviamente la frecuencia del tratamiento, si es cada 8 días, si es cada 15 días, dependiendo de la alteración de lo que nosotros veamos en las radiografías y en los estudios, ¿verdad? La prescripción de la ozonoterapia se tiene en cuenta sus posibilidades para la mejoría de mejorar la atrofia de los tejidos articulares y también el efecto analgésico y antiinflamatorio que contiene el ozono. El ozono en diferentes concentraciones tiene un efecto regenerativo que nos ayuda a aumentar la oxigenación en la zona, tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto analgésico. Por eso se llega a utilizar muy bien en las rodillas. A mí me encantó como una área mucho mejor para evitar los corticoides para los pacientes. Yo en la consulta, créanme que he visto muy buenos resultados para evitar el uso de corticoides, incluso, por ejemplo, en patologías dérmicas, en dermatitis de pulpejo, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, neurodermatitis, dermatitis de contacto, disminuimos el consumo de esteroides y estamos utilizando muy bien las áreas del ozono para evitar que hayan síndrome Cushing, alteraciones renales, etcétera, por el uso excesivo de corticoides. Entonces, un ejemplo aquí es que pues en la consulta de ortopedia pues infiltran corticoides y se quitan todos los síntomas de inflamación y dolor. Pues aquí nosotros utilizamos el ozono y recuerden que el ozono tiene una síntesis que se acompaña con la síntesis de oxígeno propia de nuestro cuerpo. No hay una farmacodinamia, una farmacocinética que tenga que pasar por el hígado, que tenga que pasar por los riñones para llegar a hacer su desecho, ¿no? Simplemente el ozono, recuerden que es una molécula de 3 de oxígeno que es totalmente inestable y al momento de estar con otro tejido, pues al momento no le gustan estar en 3, pues se separa y queda el oxígeno y queda un átomo nacentes de oxígeno y que este átomo nacente de oxígeno va a generar el efecto oxidativo del ozono. Entonces, como tal, pues es una maravilla para las articulaciones. En el efecto oxidativo, ¿qué es lo que causa dentro de la articulación? Se basa en la capacidad para oxidar compuestos que contienen enlaces dobles. Bioquímicamente tenemos enlaces dobles covalentes, principalmente lo dice la Declaración de Madrid y otros artículos de Bocci, ahí que el ozono interactúa bien con los ácidos grasos monosaturados y poliinsaturados con los enlaces dobles, pero no solamente esas estructuras tienen enlaces dobles, sino que también, por ejemplo, el ácido araquidónico y las prostaglandinas postinflamatorias también tienen enlaces dobles. Entonces, en una concentración alta, lo que va a hacer es oxidar las prostaglandinas y el ácido araquidónico, y entonces lo que va a generar es un cese de la inflamación. Entonces, si se cesa la inflamación, se cesan los 5 datos o los 5 signos de inflamación: rubor, o eritema, tumefacción, pérdida de función, dolor y y se me fue el otro, pero se quitan esos síntomas. Entonces ahí ya tenemos una cuestión de gane para ayudar al paciente a que se le quite el dolor, mejore la oxigenación. Posteriormente pues tenemos otras áreas como las células madre, como el plasma rico en plaquetas, que podemos llegar a integrar, pero ya con un ambiente desinflamado, con un ambiente rico en oxígeno, con un ambiente ya preparado para que el plasma haga su efecto. Y posteriormente pues ver el origen de la artrosis para decirle al paciente que disminuya el peso, etcétera, o recomendarle otra vía también al paciente, que no solamente sea infiltración de rodilla, que a lo mejor sea una hemoterapia mayor, una rectal, y que ayude a su metabolismo, que ayude a su función mitocondrial, a que disminuya de peso y ayudar al paciente integralmente. Aquí pues dice las sustancias biológicas activas
biológicas activadas que se sintetizan a partir de dicho ácido y que participan en grandes concentraciones en el desarrollo y mantenimiento de los procesos inflamatorios. Pues entonces, estas sustancias que tienen enlaces dobles se llegan a oxidar con concentraciones de ozono. Recuerden que entre mayor concentración sea de ozono, empieza a hacer un efecto mayor oxidativo. Entonces, al tener mayor efecto oxidativo, se oxidan ciertas sustancias. Por lo regular, las concentraciones altas de ozono las utilizamos para destruir la membrana celular de las bacterias, de los hongos, no les permitimos que se repliquen, como son fosfolípidos que conforman la membrana de las células, de los hongos, de los virus y de las bacterias, pues en concentraciones altas se oxidan y al momento de romper la membrana, pues se lisa la bacteria y se muere. Pues aquí estamos haciendo algo no similar, porque pero sí con concentraciones no tan altas, porque las concentraciones altas de hongos son como de 60 microgramos sobre mililitros. Aquí estamos utilizando 21 microgramos sobre mililitros para ayudar a desinflamar esa articulación y poder iniciar la rehabilitación, la disminución de peso y obviamente la recuperación de esa articulación, dependiendo de qué grado de artrosis tenga nuestro paciente. ¿Va? ¿Cómo se hace la infiltración? Bueno, pues es muy fácil, ya sabiendo la anatomía, tenemos ahí los cóndilos de la rodilla, ¿verdad? Y la meseta tibial. Lo que hay que buscar, aquí por ejemplo mantienen flexionada la rodilla del paciente. Yo no recomiendo en la experiencia clínica que tengan al paciente acostado, es un poquito más grave y a veces llega a ser un poco más incómodo para el paciente. Yo recomiendo que el paciente esté sentado con los pies colgando en la cama para que la articulación se despegue un poco más y entonces sea más fácil entrar a la rodilla. Entonces ustedes pueden ver que aquí al momento de flexionar la rodilla nada más tenemos expuestos los cóndilos de la rodilla y tenemos la meseta tibial. En el eje medial tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el tendón del rotuliano. Entonces, buscar mapear la rótula, mapear el tendón rotuliano y tenemos aquí algo que se llaman los puertos de la rodilla o también conocido vulgarmente como los ojos de la rodilla, ¿no? Vean, aquí tenemos el tendón del rotuliano, tenemos la rótula y posteriormente tenemos aquí el espacio interarticular que le llamamos ojos de la rodilla. Vamos a meter la jeringa, en todos los procesos de ozono, recuerden que hay que succionar para evitar que estemos en vasos. Yo sé que en una articulación no hay vasos sanguíneos, pero yo siempre le digo a mis alumnos, pequen de ignorantes y aspiren, porque por azares de la anatomía, por azares de Dios, a lo mejor están en otro lado y de repente sacan y si sacan sangre y si le iban a meter 10 ml de ozono, pues se le iban a meter a torrente sanguíneo y una embolia gaseosa le iban a generar al paciente. Entonces siempre aspiren, aunque ustedes sean muy chuchos, aspiren. Duermen ustedes mejor, duerme mejor el paciente y duermo mejor yo. Entonces hay que aspirar. Hacemos el mapeo de nuestra zona que vamos a infiltrar, siempre con guantes, hacemos la asepsia, buscamos los puertos. Ahí vean, algo característico de los puertos, hay que palpar, hay que tener el tacto para sentirlos. Algo característico de los puertos es que vean cómo el dedo se hunde mucho más que si lo colocamos en otras zonas de la rodilla. Si lo colocamos en otras zonas de las rodillas, casi no se hunde, pero en la rodilla, en los puertos de la rodilla, se hunde mucho más. Quiere decir que ahí están los puertos, ahí es el lugar indicado para infiltrar. Hacemos la asepsia con yodo, limpiamos 2 veces, la norma dice que 3 veces, lo pueden hacer 3 veces. Limpiamos toda la rodilla en forma de caracol de centro a la periferia. Hay que limpiar muy bien porque si vamos a tocar la rodilla de abajo o de arriba, bueno, pues que esté limpia. Entonces hay que limpiar toda la zona que vamos a utilizar. Posteriormente agarramos nuestra jeringa. Aquí la jeringa, por ejemplo, es de 10, ¿no? El volumen que tiene la rodilla es de 10 ml. Sin embargo, como hablábamos que las articulaciones de rodilla sostienen todo el peso del paciente, pues cuando una está lesionada, la otra posteriormente también se va a lesionar. ¿Por qué? Porque va a cargar el peso de nuestro paciente. Entonces hay que infiltrar las dos de preferencia. Entonces hacemos la asepsia de las dos, marcamos las dos y infiltramos ambas. El eje de infiltración es al centro de la rodilla, como si quisieran hacer una X. Entonces mete la aguja
se aspira y se mete el ozono, ¿no? La concentración de ozono, y solamente se meten 10 ml por cada rodilla, 10 en una, 10 en otra. Entonces, con una jeringa de 20 ml es más que suficiente para la rodilla. Bueno, pues hasta aquí con el tema de infiltración de rodilla. Espero que les haya gustado. No sé si haya alguna duda o pregunta. A ver, ¿qué pregunta tienen? Bueno, aquí me pregunta Mario que a qué concentración de ozono. Ok, Mario, mira, las concentraciones de ozono van a variar. Por lo regular, siempre la Declaración de Madrid dice que iniciemos con 10 microgramos sobre mililitros. Sin embargo, va a depender qué beneficio tú quieras hacer, ¿no? Puedes comenzar de 10 y posteriormente ir aumentando hasta 21 microgramos sobre mililitro, lo que dice la Declaración de Madrid. Si ustedes no conocen la Declaración de Madrid, bueno, pues la pueden descargar gratis, se encuentra en internet. Así pongan la Declaración de Madrid de ozono y la encuentran en internet. En caso de tener líquido se extrae, no, en la articulación no se extrae el líquido. En dado caso de una bursitis, ahí sí, pero hay que saber cómo extraer el líquido, ¿va? En una bursitis. Ok, recomienda el uso del plasma junto con el ozono. Bueno, pues hay una colocación de activación del plasma rico en plaquetas con ozono con 21 microgramos sobre mililitro. Sin embargo, yo recomiendo más, en mi experiencia, digo, hay más área de la salud, hay más personas del área de salud, pero en mi experiencia yo siempre recomiendo mejor con gluconato de calcio y no colocar ozono esa vez, porque el ozono tiene un efecto antiinflamatorio y las plaquetas tienen un efecto inflamatorio normal de la plaqueta. Entonces, como tal, recuerden que la plaqueta va a inflamar y va a llamar a más sustancias en la zona que también van a generar factores de crecimiento. Entonces, mejor no meter ozono por su efecto antiinflamatorio, mejor solamente meter la plaqueta que genere una inflamación y que se va a quitar aproximadamente en 24 horas y ya, ¿va? ¿Con qué aguja es? Ok, puedes utilizar una aguja de 27G por 1,5, ¿no? Bueno, pues entonces cerramos el seminario y nos estamos viendo para la próxima. Que estén muy bien, hasta luego.